Un líquido hierve cuando sus moléculas tienen suficiente energía para liberarse de la atracción existente entre esas moléculas, y a las atracciones entre moléculas se les conoce como fuerzas intermoleculares. Comparemos dos moléculas, pentano en la izquierda y hexano en la derecha. Ambos son hidrocarburos, lo que significa que solo contienen hidrógeno y carbono. El pentano tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos para el pentano, y el pentano tiene un punto de ebullición de 36 grados centígrados. El hexano tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos y un punto de ebullición más elevado de 69 grados centígrados. Dibujemos otra molécula de pentano aquí. Tenemos 5 carbonos y pensemos en las fuerzas intermoleculares que existen entre esas dos moléculas de pentano. El pentano es una molécula no polar. Y sabemos que la única fuerza intermolecular que existe entre dos moléculas no polares serán, por supuesto, las fuerzas de dispersión de London. Las fuerzas de dispersión de London existen entre estas dos moléculas de pentano. Las fuerzas de dispersión de London son las fuerzas intermoleculares más débiles. La atracción entre moléculas solo existe por un pequeño periodo de tiempo, así que puedo representar las fuerzas de dispersión de London de esta manera. Estoy mostrando las fuerzas breves de atracción entre estas dos moléculas de pentano. Si dibujo otra molécula de hexano, por aquí dibujaré otra. El hexano es un hidrocarburo más grande, con una mayor área superficial, y una mayor área superficial significa que tenemos una mayor oportunidad para las fuerzas de dispersión de London. Puedo mostrar incluso más atracción entre estas dos moléculas de hexano. Las dos moléculas de hexano se atraen mucho más entre ellas que las dos moléculas de pentano. El incremento en la atracción significa que las moléculas necesitan más energía para poderse separar. Más energía significa un mayor punto de ebullición. El hexano tiene un punto de ebullición más alto que el pentano. Mientras incrementas el número de carbonos, en tu cadena de carbonos obtienes un incremento en el punto de ebullición de tu compuesto. Este es un ejemplo comparando dos moléculas que tienen cadenas lineales. Ahora, comparemos una cadena lineal con un hidrocarburo ramificado. Aquí abajo en la izquierda, una vez más, tenemos al pentano con un punto de ebullición de 36 grados centígrados. Escribamos su fórmula molecular. Ya sabemos que hay 5 carbonos. Y si contamos los hidrógenos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hay 12 hidrógenos, H12. C5H12 es la fórmula molecular para el pentano. ¿Y qué pasa con el neopentano en la derecha? Hay 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 hidrógenos. C5H12. Estos dos compuestos tienen la misma fórmula molecular. La misma fórmula molecular C5H12. La diferencia es que el neopentano tiene ramificaciones. El neopentano tiene ramificaciones, mientras que el pentano no. Es una cadena lineal. Bien,
Pensemos en los puntos de ebullición. El punto de ebullición del pentano es de 36 grados centígrados, el del neopentano baja hasta 10 grados centígrados. Intentemos descubrir la razón. Si dibujo otra molécula de pentano, apenas hablamos de que las fuerzas de dispersión de London existen entre estas dos moléculas de pentano. Así que déjame dibujar las fuerzas de atracción transitorias entre esas moléculas. El neopentano es también un hidrocarburo, es no polar. Si dibujo otra molécula de neopentano, pienso en las fuerzas de atracción entre estas dos moléculas de neopentano y, nuevamente, deben de ser fuerzas de dispersión de London. Debido a estas ramificaciones, la forma del neopentano en 3 dimensiones parece una esfera. Es solo una aproximación, pero si puedes imaginar esta molécula de neopentano en la izquierda, es una esfera. Es esférica. Y solo intenta imaginar esta molécula de neopentano en la derecha, casi esférica. Y si piensas en el área superficial para la atracción entre estas dos moléculas, es un área mucho más pequeña que las dos moléculas de pentano. Pusimos las dos moléculas de pentano, una encima de la otra, aumentando el área superficial e incrementando las fuerzas de atracción. Pero estas dos moléculas del neopentano, debido a su forma, debido a estas ramificaciones, no obtenemos tanta área superficial y eso significa que hay una disminución de fuerzas de atracción entre las moléculas de neopentano. Y ya que las fuerzas de atracción disminuyen, eso hace más bajo el punto de ebullición, por lo que el punto de ebullición baja hasta 10 grados centígrados. Había pensado en la temperatura ambiente como un valor muy cercano a 25 grados centígrados. La mayoría de las veces la ves entre 20 y 25, pero si la temperatura ambiente está muy cerca a 25 grados centígrados, piensa en el estado de la materia del neopentano. La temperatura ambiente es mayor al punto de ebullición del neopentano, por lo que a temperatura ambiente y a presión ambiente, el neopentano es un gas. Las moléculas ya tienen suficiente energía para separarse las unas de las otras. El neopentano es un gas a temperatura y presión ambiente, mientras que si ves al pentano, el pentano tiene un punto de ebullición de 36 grados centígrados, el cual es mayor que la temperatura ambiente. No hemos alcanzado el punto de ebullición del pentano, lo que significa que a temperatura ambiente y presión ambiente, el pentano aún es un líquido. El pentano es un líquido y pensemos en la tendencia para las ramificaciones aquí. El mismo número de carbonos, el mismo número de hidrógenos, pero tenemos diferentes puntos de ebullición. El neopentano tiene más ramificaciones y un punto de ebullición más bajo. Podemos decir que nuestra tendencia aquí es que mientras aumentas ramificaciones, y no estamos hablando del número de carbonos aquí, solo estamos hablando de ramificaciones. Mientras aumentas las ramificaciones, disminuyes el punto de ebullición, porque disminuiste el área superficial para las fuerzas de atracción. Comparemos 3 moléculas más. Para terminar esto, veamos estas 3 moléculas. Veamos si podemos explicar estos 3 puntos de ebullición diferentes. Nuevamente, hemos ya hablado del hexano, con un punto de ebullición de 69 grados centígrados. Si dibujamos otra molécula de hexano, nuestras únicas fuerzas intermoleculares son, por supuesto, las fuerzas de dispersión de London. Así que solo escribiré aquí London.
las fuerzas de dispersión de London que existen entre estas dos moléculas de hexano no polares. Luego veamos 3-hexanona. El hexano tiene 6 carbonos, al igual que 3-hexanona. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No te preocupes por el nombre de estas moléculas en este momento si apenas estás empezando con química orgánica. Solo intenta pensar cuáles fuerzas intermoleculares están presentes en este video. 3-hexanona también tiene 6 carbonos y déjame dibujar otra molécula de 3-hexanona. Ahí está nuestra otra molécula. Pensemos en electronegatividad y comparemos este oxígeno con este carbono de aquí. El oxígeno es más electronegativo que el carbono. El oxígeno tendrá una mayor densidad electrónica y se vuelve parcialmente negativo. Este carbono de aquí, este carbono, entonces se volverá parcialmente positivo. Y entonces este es un dipolo. Tenemos un dipolo para esta molécula y tenemos el mismo dipolo para esta molécula 3-hexanona aquí abajo. Oxígeno parcialmente negativo, carbono parcialmente positivo, y ya que cargas opuestas se atraen, el oxígeno parcialmente negativo es atraído al carbono parcialmente positivo en la otra molécula de 3-hexanona. ¿Qué fuerza intermolecular es esa? Tenemos dipolos interactuando con dipolos. Esta será una interacción dipolo-dipolo. Déjame escribir eso por aquí. Estamos hablando de una interacción dipolo-dipolo. Obviamente las fuerzas de dispersión de London estarán también presentes. Si piensas en esta área de aquí, puedes pensar en fuerzas de dispersión de London. Pero dipolo-dipolo es una fuerza intermolecular mayor comparada con las fuerzas de dispersión de London. Y debido a eso, las dos moléculas aquí en 3-hexanona se atraen entre ellas mismas más que las dos moléculas de hexano, y entonces tomará más energía para que estas moléculas se separen unas de otras. Y es por eso que ves un punto de ebullición más alto. 3-hexanona tiene un punto de ebullición mucho más alto que el hexano. Y eso es porque las interacciones dipolo-dipolo son fuerzas intermoleculares mucho más grandes comparadas con las fuerzas de dispersión de London. Y finalmente tenemos 3-hexanol aquí en la derecha, la cual también tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aún estamos tratando con 6 carbonos. Si dibujo otra molécula de 3-hexanol, y déjame hacer eso aquí arriba, dibujamos los 6 carbonos y luego tenemos aquí nuestro oxígeno y el hidrógeno de esta manera. Sabemos que hay oportunidad para enlaces de hidrógeno. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, por lo que el oxígeno es parcialmente negativo y el hidrógeno es parcialmente positivo. Lo mismo ocurre aquí con la otra molécula de 3-hexanol. Carga parcialmente negativa en el oxígeno y parcialmente positiva en el hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno son posibles. Déjame dibujar eso. Tenemos un enlace de hidrógeno justo aquí. Hay oportunidades para enlaces de hidrógeno entre dos moléculas de 3-hexanol y déjame resaltarlo con azul. Ahora estamos hablando de enlaces de hidrógeno. Y sabemos que los enlaces de hidrógeno son solo una clase más fuerte de interacción dipolo-dipolo. Los enlaces de hidrógeno son las fuerzas intermoleculares más fuertes, y entonces tenemos una fuerza de atracción elevada manteniendo a estas dos moléculas de 3-hexanol juntas.
y entonces se requiere incluso más energía de estas moléculas para separarse, y eso se refleja en el punto de ebullición elevado para el 3-hexanol. 3-hexanol tiene un punto de ebullición mayor que 3-hexanona y también mayor que el del hexano. Cuando intentes descifrar puntos de ebullición, piensa en las fuerzas intermoleculares que están presentes entre dos moléculas, y eso te permitirá saber cuál compuesto tiene el punto de ebullición más alto.